Yo quisiera que me ayuden a recordar el nombre del tema del año. A ver. Soy ejemplo de servicio. Muy bien, Madison. Yo quisiera que todos tratemos de aprender el tema del año. Todavía estamos a tiempo porque estamos terminando mayo nada más. Nos quedan todavía varios meses para saber el tema del año, porque eso nos va a ayudar mucho en cada mensaje que escuchemos, ya sea aquí en el templo o allá en los grupos pastorales. El tema del año, entonces, ahora sí todos juntos es... Muy bien, hasta ahí. Y el tema de este ciclo es... Muy bien, todos juntos, apartándome de los que se conducen mal. ¿Y el tema de hoy quién nos puede decir? Bueno, lo digo yo, sin ser su enemigo. Esto me fascinó, hermanos. Me encantó porque hemos estado dando duro allá en los grupos de aquí. No se junte con esa gente. No, esas son malas juntas. Tenga cuidado. Lo van a contaminar. Así hemos estado diciendo, ¿verdad? De una o de otra manera, eso hemos dicho. Pero hoy llegamos a un oasis. Y la palabra nos va a indicar que todo lo que hagamos por apartarnos no significa que se conviertan en nuestros enemigos. Eso es fantástico, hermanos. Por eso quiero invitarles a abrir su Biblia allá en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Por favor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y como ya le dije de qué nos habla este pasaje, cuando lo lea, léalo con inteligencia, léalo con conciencia y va a entender lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Segunda de Tesalonicenses 3, del 13 al 15. Cuando lo encuentre, diga amén. No se ponga de pie todavía, solo diga amén porque vamos a hacer nuestra confesión bíblica y luego nos ponemos de pie para leer. ¿Hay más amenes? Bueno, digamos entonces, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos ejemplo de servicio. Amén. Ahora sí, puestos de pie, leemos estos versículos preciosos. Segunda de Tesalonicenses, ya sabemos que el escritor es el apóstol Pablo, y el versículo 13 hacia el 15 dice así. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Qué dicen si lo leemos otra vez? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aleluya. Siéntense pues. Abróchense los cinturones. Como dije, en los pasados mensajes hemos sido demasiado fuertes y no es que nosotros queramos ser fuertes, es que la palabra es fuerte. La palabra viene así, la palabra del Señor, y nos ha llevado a entender la importancia de no permitir contaminarnos con aquellos que se conducen mal. Ya sea que estos que se conducen mal sean personas que nunca conocieron al Señor,
o que aún siendo parte de la iglesia, parte del pueblo del Señor, no están viviendo una vida como le agrada al Señor y están viviendo como si no fueran cristianos. Entonces nosotros no debemos, primero dijimos, no intimar con ellos. ¿Recuerdan del pasaje 2 Corintios 6 o 7:14 que dice, no os unáis en yugo desigual? Que nosotros lo hemos agarrado siempre para matrimonio, pero se puede aplicar en diversos sentidos. Una sociedad comercial, una alianza deportiva o cualquier otra naturaleza, mis hermanos, puede conducirnos a contaminarnos, a desviarnos de la verdad. Y quiero decir, hermanos, que durante muchos años la iglesia evangélica vio a los pecadores de una manera despectiva. En el afán de no contaminarse, en el afán de no contagiarse de aquellos que no andaban bien, empezaron a verlos como una mancha negra en la iglesia. Se cuenta por ahí, yo tengo 39 años de ser cristiano evangélico, pero no alcancé a ver esos tiempos en que me cuentan otros que tienen más años, que cuando alguien estaba en pecado, lo sentaban en una banca de color rojo. Esa banca estaba destinada solo para los pecadores. De ahí todas las bancas probablemente eran blancas o de otro color, pero había una banca destinada solo para los pecadores y los demás hermanos no podían ir a saludarlos. Mejor si ni les hablaban. O sea, los tenían como marginados dentro de la iglesia, pero marginados. ¿Se imagina usted? Y yo señalé para acá, perdón hermano, no es con vos el asunto. Pero solo me imaginé yo que esto era una banca, porque recuerden que antes las iglesias no usaban sillas, sino usaban bancas. Ahora ya ni usan sillas, usan butacas reclinables y todo, y usted se puede dormir mejor ahí que aquí cuando escucha el mensaje. Pero era una cosa seria, hermanos. Se les veía casi como enemigos. Digamos que el clímax de todo esto era cuando alguno de ellos era tan fuerte su pecado, era tan grosera su conducta que tenía que ser excomulgado o expulsado de la iglesia. Eso sí que hacía mucho daño, mis hermanos. La verdad es que, aunque la Biblia dice que no debemos juntarnos ni a comer con ellos, fíjese, está hablando de que no estrechemos lazos, pero ahora nos dice que no los veamos como enemigos. No son nuestros enemigos. El verso al final dice que son nuestros hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer como hermanos que son? Amonestarlos. Así como el hermano grandote a su hermanita chiquita que la anda regañando, o la hermana grandota que anda regañando a su hermanito chiquito. Siempre los hermanos mayores son regañones. Ellos a veces sienten en algún momento como que es su responsabilidad ocupar el lugar de papá o mamá, especialmente si hace falta alguno de ellos. Pero amonestar no quiere decir regañar, no quiere decir maltratar. Amonestar quiere decir, de alguna manera, exhortar. Es llamar la atención, llamarle a reflexión para enderezar el camino. Y eso se hace solamente con amor. Eso no puede ser hecho con odio. Entonces, mis hermanos, esta mañana vamos a hablar de 3 aspectos puntuales. En primer lugar, tomando como base el verso 13 que leímos, es que no debemos cansarnos de hacer el bien. Y esto me gusta también, que el pasaje escogido nos hable primero de que no debemos cansarnos de hacer el bien. Miren el verso 13, una vez más, dice allí, a ver, aquí está, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Lo que pasa es que el apóstol Pablo viene hablando del deber de trabajar dentro de la iglesia,
de hacer todas las cosas para el Señor, de hacerlas bien, de hacerlas con excelencia. Pero cuando nosotros estamos haciendo cosas buenas, llega un momento en que a veces nos cansamos. Especialmente si no se nos reconoce, especialmente si no se nos agradece en algún momento, nos cansamos. Pero el apóstol aquí dice, no se cansen, no se cansen. Y primero piensen en hacer bien antes de venir y lanzar a todos al infierno. Aquellos que no están bien portados, estos van a ir al infierno. No. Hagámosles bien, no los condenemos, o tal vez no simplemente los ignoremos, no, tenemos que verlos con responsabilidad espiritual de nuestra parte. Las personas que siendo llamados hermanos se conducen mal, merecen nuestro cuidado, merecen nuestra ayuda, merecen que nosotros les extendamos la mano. No merecen lo otro, que nosotros nos mandemos mucho con ellos, que intimemos mucho con ellos, que hagamos alianza con ellos, porque lamentablemente andan mal. Pero sí merecen que les amonestemos, sí merecen que les ayudemos, sí merecen que llamemos su atención. Y entonces este es el tema aquí. No nos cansemos de hacer bien a todos, a nuestros familiares en primer lugar, porque tenemos familiares que son los que más conocemos, son los que sabemos mejor que nadie cómo andan en su vida espiritual, cómo andan en su vida en general. Pero también tenemos a nuestros amigos. En ese contexto de amigos, yo pondría tal vez vecinos y pondría tal vez compañeros de trabajo o compañeros de estudio. Son los amigos, ese círculo con el que de alguna manera frecuentamos y conocemos cómo se conducen. Entonces, si ellos son cristianos y sabemos que no están conduciéndose bien, tenemos que hacerles bien. No tenemos que verlos sobre el hombro, no tenemos que verlos con odio, no tenemos que descalificarlos. Nuestra intención siempre será atraerlos nuevamente al Señor. Nuestra intención debe ser siempre que enderecen sus pasos, que vuelvan al redil, que vuelvan al Señor y que hagan las cosas como deben ser. Recordemos que el amor al prójimo es uno de los principales mandamientos, hermanos, pero también recordemos, y por eso ponía el ejemplo de la iglesia en la antigüedad, cómo ellos trataban a los pecadores, porque en ese tiempo también la iglesia se enfocaba mucho en la santidad. Y ya les he dicho aquí que en los tiempos más recientes, en los tiempos modernos, la iglesia se ha relajado mucho en cuanto al tema de la santidad y vivimos una vida light y toleramos una serie de conductas que no van acordes a la vida en Dios, a la vida que agrada al Señor. Pero esto es lo que hoy nos dice la Escritura. Nosotros, primero, no nos cansemos de hacer el bien. Si usted está haciendo el bien, si usted considera que se está conduciendo bien, está ayudando a alguien más, no se canse. Aunque nadie le agradezca, aunque nadie le diga nada, recuerde que el Señor sí está tomando en cuenta sus acciones. Él está llevando un inventario de todas las cosas que usted hace. Y Él es el único que puede premiarnos o quitarnos el premio. La otra cosa que dice la Escritura está en el verso 14. El verso 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Noten cómo maneja el apóstol esta serie de temas tan delicados, hermanos, porque dice que al separarnos de ellos, lo que va a pasar es que se van a avergonzar. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, Pablo se está refiriendo a la carta que escribió a los tesalonicenses,
esa segunda carta, que no era la primera, sino la segunda ya. Entonces nosotros debemos comprender que no se trata solo de este libro, también se trata de toda la Escritura. Si alguien no está obedeciendo a la palabra del Señor, hermanos, entonces no hay que juntarse con él. No hay que juntarse con él. Primero, porque ya dijimos que el que entre la miel anda, a algo se le puede pegar. Entonces debemos cuidar de nosotros mismos, pero al mismo tiempo debemos cuidar de esas personas. Esas personas, dice aquí claramente, deben ser señalados. Y eso de señalar, ¿de qué se trata? Porque cuando yo quiero simbolizar qué es señalar, ¿cómo haría? ¿Cómo haría usted para definirme señalar con su mano? Ah, ella fue. Acúsalo con su mamá. Señalando. Hay que señalar. Como quien dice, la iglesia debe saber que esta persona no anda bien. La iglesia debe enterarse para que estén precavidos. Claro, hermanos amados, no vayan a tomar a mal esto, pero lo que pasa es que aquí está hablando de personas que están practicando el pecado consistentemente, llamándose hermanos. No que usted se equivocó, que cometió un error y que luego está pagando por ello o está esforzándose en enmendar. Eso es diferente. El punto aquí es de personas que claramente están actuando de mala manera. Deben ser señaladas, lo cual significaría que deben ser identificados ante todos los que observan, ante toda la iglesia. Por eso es que también cuando a alguien cometía pecado, lo pasaban al frente y le decían, hermanos, el hermano está en pecado, la hermana está en pecado. Entonces toda la iglesia lo sabía. Eso es duro, hermanos. Yo no quisiera tener que hacer eso nunca. Pero luego dice, no os juntéis. No solo señalarlos, sino no os juntéis. No pueden juntarse con aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. Y esto es un término relativo, no es absoluto. No juntarse con él no quiere decir ni siquiera saludarlo, ni siquiera despedirlo cuando lo mire en el bus o cuando vaya en la calle. No. Se trata, insisto, y voy a estar insistiendo, yo creo toda la serie en esto, se trata de no intimar, se trata de no convertirse en una persona muy allegada, muy cercana a ella. Por eso yo siempre digo que nosotros como creyentes, hermanos, nuestras mejores amistades deben de estar dentro de la iglesia. Pero tristemente hay muchas personas cristianas que sus mejores cuates son mormones, son testigos de Jehová, son católicos o son ateos. Son sus cuatazos, uña y mugre. En la iglesia yo no tengo amigos, solo tengo hermanos, dice. Y a esos hermanos no los consideran como parte de su círculo de confianza. Es que ese es el tema. Nosotros todos tenemos un círculo de confianza. Hay cosas que ustedes a mí no me dicen porque no soy de su círculo de confianza. Solo es el pastor. No es de mi círculo de confianza. En mi círculo de confianza quizás está mi mamá, quizás está mi esposa o mi esposo, mi hermano, mi hermana o mi sobrino. Hay un pequeño círculo en el cual nosotros confiamos plenamente. Ahí no pueden entrar las personas que usted sabe que se están conduciendo mal en su vida espiritual. Eso, por cierto, tiene total sentido con lo que hemos dicho en las semanas pasadas, ya tanto en los grupos como aquí en el templo. Y finalmente entonces se indica en este verso el propósito de señalarlos y no juntarnos con ellos es solo para que se avergüencen. Y la idea de avergonzarse es para que recapaciten, no para ponerlos en evidencia, no para desprestigiarlos. Ojalá no hubiera necesidad de hacer eso, pero como quien dice, para que le cale, para que sienta que no es bueno lo que está haciendo, para que se dé cuenta de su error y quizá eso lo haga reflexionar. Eso sería la idea de avergonzarse, darse cuenta de que está en un error y volverse al camino correcto. Ahora entonces, esta vergüenza se trata de las personas que
pecan consistentemente, ya lo dije, como dice la Escritura. Dice, por ejemplo, en Romanos 12, 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí o no? ¿Nos juntamos con ellos, sí o no? ¿Les hablamos, sí o no? ¿Los señalamos, sí o no? ¿Los ponemos en evidencia o no? ¿Qué hacemos? Y lo que este pasaje nos ayuda a entender, hermanos, es primero, que no son nuestros enemigos. Segundo, son nuestros hermanos. Tercero, son parte de una esfera a los que nosotros debemos de tratar de hacer el bien sin cansarnos. Pero cuarto, necesitamos hacerlo reflexionar. Y por eso acá en Romanos, el mismo apóstol Pablo utiliza esta famosa figura de las ascuas de fuego. Las ascuas son brasas. Todos hemos visto algún brasero o hemos visto las brasas en el fuego, como cuando están al rojo vivo. Imagínese usted que las pone en un recipiente y ese recipiente lo pone en la cabeza de una persona. Eso provoca un calor horrible, hermanos. Se quema. Yo digo que a mí tal vez me pusieron porque se me cayó el pelo de acá. Entonces le provoca mucho calor en el rostro. Y se pone ¿cómo? Rojo por el calor. Y eso es sinónimo o símbolo de vergüenza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero ¿cómo voy a avergonzarlo? Haciéndole bien, dice aquí. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Entonces, no lo voy a marginar, no lo voy a ver como mi enemigo. Voy a tratar de ayudarlo, pero va a ser de una manera equilibrada. Es que Dios es tan sabio, hermanos, que nos pone a corregir a las personas sin que ellas se vayan a sentir mal y que, no, en esta iglesia ya no me quieren, me pusieron en la banda roja, así que ahora me voy. ¿Me entienden? Entonces, lo que hay que hacer, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con firmeza, pero hay que hacerlo con amor, para que ofrezca o dé los resultados que realmente necesitamos, que dé los resultados que Dios quiere que dé. Así que causar vergüenza sobre los que pecan, porque no nos juntamos con ellos, ni compartimos con ellos, ni aceptamos cuando nos invitan a pollo campero. Eso, hermanos, va a traer beneficio a la larga. Y después esa persona se lo va a agradecer. Hermano, perdón, yo pensé que usted ya me había quitado de su lista de amigos, pero gracias porque me hizo reflexionar. Qué rico será escuchar una reflexión de esta naturaleza y saber que al fin nosotros seguimos haciendo el bien a aquella persona, que no lo vimos como nuestro enemigo, que sí lo hicimos pasar por un mal momento sin mala intención y que terminamos ganando esa vida para el Señor Jesucristo. Que eso es al final la consigna, la gran comisión de la iglesia, ganar las personas para Jesucristo. Entonces, el final es contundente. Lo que dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En resumen, no es mi enemigo, es mi hermano. No es mi enemigo, es mi hermano. Y a mi hermano yo no lo voy a descalificar, no lo voy a deshonrar, pero voy a tratar de ayudarlo con todas mis fuerzas, con toda mi energía. ¿Sabe cómo mis hermanitas lindas, Noemí, Luz y Mariluz, se llaman mis tres hermanas? Ellas trataron de ayudarme cuando yo me conducía mal.
Y digo que me conducía mal porque nosotros desde pequeños fuimos enseñados en el Evangelio por mi madrecita. Pero llegado a joven yo quería probar lo que era el mundo y quería probar lo que eran las bebidas alcohólicas y todo eso, ¿va? Y me pedí mis buenas emborrachadas. Y cuando ellas me miraban borracho, entonces para que yo no siguiera tomando, ellas cuando yo llegaba a la casa, no sé cómo me quitaban mis zapatos y me los escondían. Esa era la manera de ellas. Pero como a mí me urgía salir a seguir tomando, yo miraba qué conseguía y me conseguía unas chancletas o me conseguía los zapatos, aunque sea los zapatos de ella me ponían. Y ahí se imaginan yo con tacones, hermano. Y me salía por las ventanas porque ya cerraban la puerta. Eso era después para mí una vez, en el momento no, que estaba borracho, pero al otro día, cuando la gente, mis amigos, los vecinos, vos que andabas haciendo zapatos de mujer, y vos aquí, vos allá, era una vergüenza para mí. Una vergüenza provocada por mis propias hermanas. Dios las bendiga si escuchan este mensaje. Yo sé que mi hermanita Noemí está con el Señor, mi hermanita Luz y mi hermanita Marilu aún viven. Si escuchan este mensaje, hermanitas, sepan que las amo y les agradezco lo que hicieron por mí, porque sí los escuchan. Y entonces llegó el momento en que yo reflexioné, yo reaccioné, hermano. Pero esa era la forma. Después ellas se quejan de que yo en venganza me quitaba el cincho y las empezaba a correr por toda la casa para cinchasearlas, ¿verdad? Pero yo creo que ni las alcanzaba. El asunto que estoy diciendo aquí es que nosotros no hacemos las cosas porque sintamos algo malo por la persona, porque al final es nuestro hermano, no es nuestro enemigo. Ese es el punto que este mensaje quiere remarcar. No es mi enemigo, es mi hermano y es necesario amonestarlo. Si no fuera mi hermano, tal vez diría yo, ay, que mire cómo sale, que se lo lleve el diablo. Pero como es mi hermano, como yo lo amo, al ser mi hermano yo lo amo, entonces yo quiero hacer lo que sea por ayudarlo, aun si lo hago pasar una vergüenza. Y ahora me doy cuenta que sí es necesario. Algunos se arrepienten antes de llegar a ese punto, pero otros esperan. Ahí tenemos a nosotros en la Biblia la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó hasta tocar fondo. Él pudo haberse arrepentido antes, probablemente. Él quizá tuvo oportunidades de arrepentirse antes, pero esperó hasta que cayó en lo más bajo. Y lo más bajo para él fue tener que convivir con los cerdos. Ya no digamos que estaba cuidando a los cerdos, porque ese fue el trabajo para el que lo contrataron. Pero él estaba conviviendo con los cerdos cuando estaba deseando de lo que dejaban los cerdos, si es que dejaban algo. Los cerdos no dejan nada, hermano. Imagínese usted desear de las algarrobas que comen los cerdos, si de por sí, que yo sepa, a no ser que en otros lados el alimento de los cerdos sea diferente, pero de lo que yo sé, que los cerdos se alimentan de los restos de la comida de la familia. Lo que ya no se comió uno, se lo van a dejar los cerdos. Y de eso que no se comió la familia y que comen los cerdos, si es que dejaban algo, de eso comía el hijo pródigo. Tocó fondo. Y hasta ahí reflexionó. Hasta ahí volvió en sí. Ahora él, recordemos que tenía un hermano. ¿Sí? Y ese hermano estaba en casa con su papá. Ese hermano era el bien portado, era el buena onda, era el ayudador, el auxiliar, el asistente de su padre. Pero no tenía mucha conciencia. Quizá él salió a buscar a su hermano para tratar de ayudarlo, para tratar de amonestarlo. Pero eso sí, cuando regresó y su padre se regocijó, ¿qué hizo? Cuando el padre le ofreció fiesta al otro, ¿qué hizo el hermano mayor? Se puso celestino. Se enojó con el papá. Sí, como ya vino tu hijo preferido.
Así como él es el bonito de la familia, aunque se porte mal y se haya ido a gastar toda la fortuna, tú lo recibes. Confíate a mí, ni un corderito me da. Es que ese es otro aspecto de esto, hermanos. Que si nosotros nos estamos conduciendo bien, tenemos que darnos cuenta que somos el hermano que se quedó en casa. Somos el hermano que está disfrutando de la vida plena con nuestro Padre. Y entonces nuestro llamado es amonestar al que se fue, ayudar al que se fue, sin verlo como nuestro enemigo, sino como nuestro hermanito, vamos a decirlo así. Aquí creo yo que casa bien ese término, nuestro hermanito. Y al hermanito hay que ayudarlo, hay que advertirle de su mal proceder, que sería amonestar. Hay que verlo como hermano, no como enemigo. Y como digo, aunque la verdad a veces cuesta mucho lidiar con el que se está portando mal, porque no todos se arrepientan rápido, hermanos. Hay quienes esperan como el hijo pródigo hasta tocar fondo. Nosotros tenemos que hacer lo que dice aquí al principio, en el verso 13, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Quiero que noten el equilibrio que tiene la palabra de Dios, hermano. Nuestro pensamiento siempre será hacer bien, no hacer mal, hacer bien. Nuestro pensamiento será tratar de rescatar al que se conduce mal. Si es necesario, le vamos a apretar un poquito la soga para que se avergüence, para que se dé cuenta. Pero al final le vamos a brindar amor. Al final es nuestro hermano, no es nuestro enemigo. Yeah, dime, está siendo bueno el camino, pero tú eres el único que determina hasta dónde yo sigo. Yeah, eres el guía, el conductor de mi destino. No quiero afanarme por pensamientos que yo solo persigo. Solo a ti te persigo. Me alejé de mi drama, dejé de buscar esa ropa de marca que